Dios os bendiga mucho. Deseo que la gracia del Señor esté con todos vosotros y llene vuestros hogares. Particularmente el privilegio es mío de poder estar primero con vosotros, unidos en un mismo espíritu, adorando al Señor, y también de teneros como hermanos y amigos, lo cual para mí me hincha de gozo. En esta noche me gustaría compartir con vosotros un tema que ya conocéis. No os voy a enseñar nada nuevo, solamente recordaros algunas cosas. Lo hago desde la humildad y el respeto. Entiendo que en el tema de la escatología bíblica en ocasiones hay posturas y hay opiniones que no compartimos todos, pero tengo que ser fiel, hermano, a lo que yo creo y transmitir la posición en la cual estoy posicionado. Me gustaría haceros bien, hermanos, y si de algún pasaje o de algún detalle el Señor os va a bendecir, pues eso sería para mí un gozo. Me atrevo a compartir este tema tan extenso por el único motivo de que yo sé que esto va a ser grabado, y lo que ahora en directo quizás no puedas quedarte con ello, después cuando lo escuches en el audio, pues te va a ser de bendición. Espero que esta palabra nos haga bien a todos. Vamos a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1 en adelante, y dice así: La mano de Yahvé vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Yahvé y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Yahvé, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oír palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carnes, y los cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Yahvé. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Toda la palabra de Dios es buena, es sana y nos hace bien. Pero cuando leemos el pasaje de Ezequiel 37, el contexto y su cumplimiento no es para mí, no es para la Iglesia, sino que es una profecía acerca de la restauración futura de la nación de Israel. Todos ustedes saben que cuando Dios saca a Israel de Egipto para entregarle la tierra de Canaán, Dios lo sacó con brazo fuerte y con poder y gloria. También entienden ustedes cómo no solamente hizo milagros en la nación de Egipto, sino que a través de 40 años la mano de Dios estuvo en medio del pueblo. A pesar de que el Señor cumplió todas sus promesas y que entregó la tierra de Canaán a su pueblo, como había prometido a los padres, también entendemos esta verdad, y es que el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz, un pueblo rebelde.
Durante cientos de años estuvieron desobedeciendo al Señor, mas éste en su paciencia mandaba a sus profetas para rogar al pueblo que se volviera a Dios de todo corazón. Ya estaba escrito en el libro de Deuteronomio que si el pueblo era obediente, había una serie de bendiciones que vendrían sobre la nación de Israel. Pero que si el pueblo se obstinaba en desobedecerle y en ser rebelde, la Biblia nos dice que Dios lo iba a castigar deportándolo a una tierra extranjera. Todos saben la historia. A causa de la dureza del corazón y la rebeldía del pueblo y la nación de Israel, primero fue 10 tribus deportadas a Siria y años más tarde se cumplió la deportación a Babilonia. Estando en Babilonia, habiendo perdido la tierra, las bendiciones, estando en tierra extraña, las Escrituras nos dicen que el pueblo se dio cuenta en ese momento y en ese lugar que no podían culpar a nadie a causa de su estado, que eran ellos mismos, a causa de su desobediencia y de su rebelión, los culpables de estar deportados en tierras extrañas. Y es por esto que en medio de la deportación a Babilonia, una de las cosas que se gestó dentro de la deportación es que el pueblo nunca más fue un pueblo idólatra que se volviera a otros dioses. También en la deportación el pueblo se dio cuenta que si bien ellos eran los culpables a causa de su pecado y rebelión, de estar como se encontraban, la única manera de volver a ser quienes eran era volverse a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Es por esto que en Babilonia, en la deportación, se gestó una serie de condiciones internas en el pueblo, donde el pueblo de corazón quiso volver verdaderamente al Dios de sus padres. Leyendo Daniel, el libro del profeta Jeremías, se dio cuenta que Jeremías había profetizado que la nación tenía que estar 70 años deportados en Babilonia. Y cuando Daniel se da cuenta que los 70 años ya se habían cumplido, empezó a orar y a rogar al Dios de sus padres para que la nación volviera de nuevo a la tierra que Dios les había concedido. Ustedes saben la historia. Se gestaron varias vueltas de parte del pueblo de Israel a la tierra de Egipto, como fue el sumo sacerdote Josué, junto también con otros hombres de Dios, miles, en una primera vuelta a la tierra de Israel. Años después se gestó la vuelta de Esdras con otros cientos y miles de personas. Años después, Nehemías también volvió con otras miles de personas para restaurar las murallas y las puertas que habían sido quemadas y destruidas. Es en este tiempo, por ejemplo, cuando se escribió el libro de Ageo. El libro de Ageo muestra cómo era la condición de Israel en el tiempo de su vuelta después de la deportación. Como Ageo les exhorta que después de estar años en la tierra, después de su vuelta, el pueblo se había preocupado de artesonar sus casas, pero que todavía no habían vuelto a reedificar el templo que había sido destruido. La Biblia nos dice algo, que cuando los ancianos veían cómo el nuevo templo iba siendo levantado, recordando el antiguo, salieron llorando. Y los jóvenes, al ver cómo se reedificaba el nuevo, salían gritando de júbilo. Y un mismo grito y clamor, de lloro y de alegría, subió hacia los cielos. Por desgracia, como hemos dicho antes, la nación de Israel era un pueblo de dura cerviz, rebelde al Señor.
no tardó mucho tiempo en olvidarse de esa condición de fidelidad. Y ustedes saben la historia, aunque no lo pone en la Biblia. De nuevo subió un hombre llamado Antíoco Epifanes IV, que conquistó la tierra y hizo sacrificios de animales inmundos en el templo que había sido reedificado. Estando en esa condición, se levantó un grupo de hombres denominados los macabeos, los martillos, que lucharon contra la ocupación extranjera. Uno de ellos se hizo con la ayuda de los romanos para echar a los extranjeros. Y la historia nos muestra cómo los romanos, luchando con los judíos, echaron a la nación extraña, pero después ellos, aprovechándose de la coyuntura, conquistaron la tierra de Palestina y se quedaron en la nación de Israel. Es en ese periodo de tiempo cuando Jesús, años después, viene naciendo de María, que ya Israel no era una nación libre, sino una nación subyugada por el Imperio Romano. A pesar de ello, todavía había un movimiento dentro de Israel llamado los celotes, que querían a toda costa expulsar al invasor para volver a ser un reino autónomo donde ellos se gobernaran a sí mismos. No voy a ser pesado ni tampoco cansino, pero ustedes recuerdan que cuando el Señor subió al templo y los discípulos le enseñaban el templo que había sido hecho por Herodes, el Señor emitió una profecía: tiempo vendrán donde no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuenta la historia, hermanos, que los apóstoles, recordando la profecía de Jesús, cuando en el año 70 se produjo una revuelta, sabiendo los apóstoles lo que Jesús había dicho, ordenaron que todos los cristianos se fueran de Jerusalén. Y ustedes saben que en el año 70 de nuestra era, el general Tito subió a Jerusalén y la destruyó completamente. Y ahí se cumplió la profecía de Jesús. Había como una fábula o historia que enseñaba que Herodes, cuando construyó el templo al Señor, había colocado entre piedra y piedra finas láminas de oro. Escuchando los romanos esta historia, se la llegaron a creer, y en el año 70, cuando conquistaron Jerusalén, derribaron el templo al Señor piedra a piedra, buscando el oro que en realidad no existía. Pero fijaos que se cumplió la profecía de Jesús al pie de la letra. No quedó del templo piedra sobre piedra que no fuera derribado. Israel no se rindió, sino que volvió a rebelarse años después, y la historia nos cuenta que en el año 135 de nuestra era, Roma, cansada de las continuas rebeliones y problemas de ese insignificante y pequeño pueblo que habitaba en esa tierra, subió con sus ejércitos y arrasó total y absolutamente con la nación de Israel. La Biblia nos dice que en aquella época había judíos crucificados en cada árbol. Más de 50.000 judíos fueron masacrados y los supervivientes fueron vendidos como esclavos y esparcidos por todo el mundo. Y ahí se cumplió una de las palabras que Dios había avisado al pueblo a través de Moisés. Si vosotros sois un pueblo rebelde y contradictor, no solamente seréis deportados, sino que la Biblia nos dice que serían esparcidos por todo el mundo. Y así nos encontramos con la nación de Israel. Han sido esparcidos por todo el mundo.
Dejaron de tener templo, sacrificios, sacerdocio, genealogías, rey ni tierra. Y estando en la deportación, esparcidos por el mundo, no se acuerdan de Dios y no hay cumplimiento ni de los pactos ni de las promesas hechas a los padres. Es por esto que cuando Dios habla con Ezequiel, le llevó a un valle lleno de huesos y le hizo pasear por todo alrededor, y eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y le dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y sabiendo Ezequiel que cuando está Dios en la ecuación puede pasar cualquier cosa, le respondió: Señor Jehová, tú lo sabes. Y aquí que el Señor le dice: profetiza, hijo de hombre. Y Ezequiel dice: profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Primer movimiento profético. Cada hueso con su hueso. Un escritor español, que era un hombre que viajaba por el mundo, en el año 1656 escribió, hablando de los judíos, que era un pueblo que abría nuevas vías de comercio. Y es cierto, la historia nos muestra que el pueblo judío, donde ha ido a vivir, ha sido un pueblo próspero, bendecido y con mucha economía. Los bancos, tal y como nosotros los entendemos ahora, con los préstamos y la usura, fueron creados por ellos. Hoy en día, una tercera parte de las grandes fortunas de Estados Unidos está en manos de los judíos. La mayoría de los grandes medios de comunicación y de televisión, tanto periódicos como radios, como televisiones, está en manos de judíos. Hoy en día, el tráfico de gemas a nivel mundial está dominado por los judíos en los Países Bajos. Es cierto que el pueblo judío, allá donde ha ido, ha prosperado en gran manera. Si usted lee el libro Ivanhoe, no la película de Tyrone de Power, sino el libro, se encontrará con varias verdades. Dentro de ese libro expresa una serie de circunstancias, como Ricardo Corazón de León es secuestrado y su hermano Juan, viendo el secuestro de su hermano, que es el rey, se pone en el trono para reinar en su lugar. Pedían un gran rescate por él, pero Juan, su hermano, no quería pagar el rescate para quedarse en el trono en lugar de su hermano. Y en el libro sale cómo eran los judíos de aquel tiempo y en qué estatus se les consideraba. Primero, cuando el héroe Ivanhoe quiere rescatar a su rey Ricardo Corazón de León, va a la comunidad judía para reunir la inmensa cantidad de dinero que pedían sus secuestradores para liberar al rey de Inglaterra. Y segundo, también se muestra en el libro el gran odio, desprecio y racismo que sufrían los judíos a causa, sobre todo, de su gran riqueza y posesiones. Donde ellos se encontraban, estaban viviendo bien. Eran hombres que abrían nuevas vías de comercio, que estaban tranquilos dentro de lo posible y de lo que cabía dentro del racismo de aquel tiempo, viviendo en comunidades, prosperando y creciendo económicamente. Tanto es así que cuando los judíos fueron a España, a Francia, a Alemania, a Italia y a Rusia, las comunidades judías de cada nación prosperaban y se enriquecían. Y estando allí, cada una esparcida por el mundo,
Vivían tan bien que se habían olvidado de los pactos y de las promesas que Dios había hecho a los padres. No se acordaban de su tierra y escuchar, tampoco deseaban volver a ella. La tierra de Palestina o Canaán pertenece a Israel. Y escuchad, ustedes saben cómo era esa tierra. Era tierra que fluía leche y miel. ¿Por qué motivo? Porque mientras la nación iba a dominar esa tierra y Israel estaba sobre ella, pueden leerlo en los profetas y en el Antiguo Testamento. En ocasiones el Señor daba profecías, pero no a Israel, no a personas, no a otras naciones. En ocasiones pueden leerlo, decían, escuchar montes de Jehová y collados palabra de Jehová. ¿Esto qué significaba? Que la bendición de Dios estaba sobre esa tierra. Dios había prometido la lluvia temprana y tardía. El rocío, tan importante en lugares secos, era algo maravilloso. Ustedes pueden leerlo cuando Gedeón pide la señal del vellón. Como pidió que la tierra se quedara seca, pero el vellón se quedara húmedo por el rocío. Y la Biblia nos dice que cuando Gedeón exprime el vellón, llenó un tazón de agua. Era una tierra que estaba bajo la bendición de Dios. Pero escuchad, cuando Israel es deportado y esparcido por todas las naciones, esa bendición dejó de estar en la tierra y con los años esa tierra se convirtió en un desierto, en un erial. Y aquí ya tenemos un cuadro de lo que estaba sucediendo. Israel está esparcido por las naciones del mundo y están prosperados y bendecidos económicamente. Y la que había sido su tierra tantos cientos de años atrás se había convertido en un desierto y en un erial. Estaban viviendo tan bien en sus países adoptivos que ningún israelita se le había pasado por la cabeza volver a Israel. Era necesario, entonces, para que se cumpliera la palabra del Señor, para que se cumplieran los pactos y las promesas dichas a los padres, que sucediera algo para inducir, y digo aún más, para obligar a los judíos a que desearan volver a la tierra de Palestina. Debía de producirse algo que reviviera en ellos el amor y el deseo de volver a su tierra. Y tenía que ser algo que se produjera de una forma crítica, podemos decir incluso violenta, porque solo una terrible experiencia les daría el empuje necesario para tomar la resolución de encarar con decisión los problemas y privaciones que les traería su radicación en un lugar como ese. Y es por esto que Dios permite una crisis tan terrible que cambiaría el presente y el futuro de Israel para siempre. Aproximadamente en los años de 1930, Dios permite que en un país hundido y lleno de crisis llegue al poder un hombre llamado Adolf Hitler. La nación de Alemania tenía una crisis tan grande a causa de haber perdido la Primera Guerra Mundial, que la historia nos dice que su moneda estaba tan devaluada, el marco, que los alemanes para prender las estufas lo hacían con fajos de billetes de marco. Algunos, yendo más allá, empapelaban sus habitaciones con billetes. Hasta tal punto la moneda se había devaluado y no servía para nada. Y Dios permite que este hombre que proclamaba el nacionalsocialismo llegara al poder en la nación de Alemania. Y voy a ser rápido, ustedes saben la historia. Ustedes saben cómo a través de guerras relámpago
Alemania empieza a conquistar países europeos, Polonia, Francia, y se inicia la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que en el transcurso de pocos años produjo más de 50 millones de muertos y heridos. Pero cuando en el año 1945 las naciones aliadas entran en Alemania, se encuentran con algo horroroso que cambiaría la cosmovisión del mundo para siempre. Cuando los países aliados entran en territorio alemán, empiezan a descubrir terroríficos campos de concentración que durante el tiempo de la guerra habían servido de muerte, de terror, de tortura a más de 6 millones de judíos y 500.000 gitanos. Cuando los aliados entran, lo que encuentran es terrible. Con la piel de los judíos se habían hecho carteras y billeteras. Con su grasa corporal, jabones. Fue tan terrible lo que encontraron, que se encontraron con el genocidio más grande de la historia. Y escuchad, los judíos, ante tal tremenda masacre y persecución, se dieron cuenta que no podían vivir en ningún lugar, que solamente podían ser felices y vivir en la tierra que hacía miles de años habían abandonado. Y en el año 1948, en el mes de mayo, una resolución de la ONU permitió que miles de judíos volvieran a su antigua tierra, la tierra de sus padres, para volver a formarse la nación de Israel. Y se cumple a causa de esta crisis el primer movimiento, cada hueso con su hueso. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, el hueso de España, el hueso de Alemania, el hueso de Francia, el hueso de Rusia, el hueso de Argentina, se empezó a juntar de tal manera que ya no eran huesos secos, separados y esparcidos por el valle y por la tierra grandemente, sino que la crisis hizo que cada hueso se juntara con su hueso. Porque así ha dicho Jehová el Señor, dice en Ezequiel 34. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en los cuales fueron esparcidas en el día del nublado y la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. Primer movimiento. Cada hueso con su hueso. Grande es Dios. Pero el Señor no se queda ahí, sino que le sigue diciendo a Ezequiel, profetiza, sigue profetizando. Y aquí el siguiente movimiento. Y miré, y he aquí que sobre los huesos, el esqueleto formado, subió tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Segundo movimiento, ya no son solo un esqueleto, sino que sube carne y tendones. Ahora mismo, en la actualidad, Israel no es la dueña completa de su tierra, pues allí están todavía los árabes y los palestinos. Y en el lugar donde se levantaba el templo de Salomón, hoy en día hay una mezquita árabe. Pero de la misma manera que se necesitó una crisis para que cada hueso esparcido se juntara con su hueso, para que subiera la carne y los tendones, se va a necesitar una segunda crisis,
¿Y qué crisis va a suceder para que suba sobre la nación de Israel la carne y los tendones? El arrebatamiento de la Iglesia. Esa va a ser la crisis que va a producir que sobre el esqueleto de Israel, sobre los huesos, suba carne y tendones. Hace un poco de tiempo me preguntaron si esta crisis, esta pandemia actual, era una preparación para la manifestación del anticristo. Y tuve que responder la verdad. Y es que, por desgracia, sin ir muy atrás en la historia, simplemente en el siglo XX, ha habido situaciones y crisis similares o incluso peores que la actual. En el año 1918 al 20, ustedes saben que vino la pandemia del virus conocido como la gripe española. Ahora se calcula que casos registrados hay del coronavirus unos 3 millones de casos. En aquel entonces hubo 500 millones de personas infectadas y 50 millones de muertos. 50 millones. Pero no solamente eso. Mientras la gripe española destrozaba y mataba a millones de personas, entre los años 1918 y 1920 también sucedió el evento que conocemos como la Primera Guerra Mundial. Se juntó una guerra mundial con una de las pandemias más mortíferas de la historia. Una guerra mundial que dejó entre muertos y heridos aproximadamente 100 millones de personas. A finales de los años 20 hubo el gran crack de la crisis o de la economía mundial. Ustedes saben que cientos de personas se tiraban de los rascacielos y que el paro aumentó en docenas y docenas de millones de personas en todo el mundo, y todo eso sin tener los recursos que nosotros ahora tenemos. En el año 1939 aproximadamente empezó la Segunda Guerra Mundial, que dejó más de 50 millones entre muertos y heridos. En 1970 hubo la gran crisis financiera por el petróleo. Hermanos, a nivel histórico, lo que estamos viviendo, aunque terrible, no ha sido lo más terrible. El mundo ya ha pasado por situaciones similares y estoy seguro que con la ayuda incluso del Señor, si el Señor se atrasa, pasaremos también esta terrible pandemia. Pero, ¿qué crisis entonces preparará al mundo para la manifestación del anticristo? Si no es esta pandemia o una similar, ¿qué va a pasar, Raúl, que preparará al mundo para la manifestación del anticristo? Lo vuelvo a repetir, el arrebatamiento de la Iglesia. Hace unos años se hizo una encuesta en Estados Unidos para saber cuántas personas habían nacido de nuevo, y en la encuesta salió que aproximadamente 100 millones de personas en Estados Unidos declaraban de sí mismas que habían nacido de nuevo. Como no tenemos mucha confianza en las estadísticas, vamos a tirar por lo bajo, que no son 100 millones de personas que se han convertido, sino una cuarta parte, 25 millones. ¿Saben ustedes lo que es que en la época de la tecnología y de la geolocalización, de los teléfonos móviles que tienen GPS, de las cámaras que tienen reconocimiento facial, solamente en Estados Unidos desaparezcan 25 millones de personas? Sin contar con los millones de cristianos que hay en todos los países del mundo. Y que desaparezcan de tal forma que ni las más avanzadas tecnologías, ni los satélites, ni las cámaras con reconocimiento facial, ni los sistemas informáticos sepan dónde tantos millones de personas han podido meterse. Simplemente que desaparezcan en un parpadeo. Esa es la crisis
que preparará al mundo para la venida del Anticristo. Es por esto que al poco de que la Iglesia sea arrebatada, se manifestará el Hijo de perdición y acontecerá lo que nosotros conocemos como la resurrección del antiguo imperio romano restaurado. Por eso dice en Daniel capítulo 7, verso 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Esta profecía, con la nueva luz dada por Apocalipsis 13, indica que el imperio romano será revivido o restaurado en la forma de 10 naciones que se unen en una confederación. Cuando estas 10 naciones se hayan unido, surgirá un príncipe descrito como el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7, verso 8, que será el dictador que primero obtendrá el control de 3 y luego de las 10 naciones. Este dictador no aparecerá sino hasta que el día del Señor haya comenzado, esto es, el arrebatamiento y la subsiguiente periodo de tribulación. Su manifestación en la actualidad está siendo impedida por el que lo detiene, esto es, el Espíritu Santo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 6. La Biblia nos enseña que este dictador, el Anticristo, será un gentil, por cuanto dice en Apocalipsis 13:1 que él sube del mar, y por cuanto el mar representa a las naciones gentiles, Apocalipsis 17:15, tiene que ser de origen gentil. Surgirá del antiguo imperio romano restaurado, por cuanto será un gobernante del pueblo que destruyó a Jerusalén, Daniel 9:26. Él será la cabeza de la forma final del dominio gentil mundial, por cuanto será como un leopardo, un oso y un león. Apocalipsis 13:2, comparado con Daniel 7:7, Daniel 7:20, Daniel 7:24 y Apocalipsis 17:9. Como tal, el Anticristo será un líder político, cual no ha habido nunca antes en la historia. Las 7 cabezas y los 10 cuernos de Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis 17:12 estarán confederadas bajo su autoridad. La Biblia nos dice que su influencia será mundial, por cuanto reinará sobre todas las naciones, Apocalipsis 13:8. Y esta influencia proviene de la alianza que hace con otras naciones, Daniel 8:24 y Apocalipsis 17:12. En el resurgimiento de su poder, la Biblia nos dice que eliminará a 3 gobernantes, Daniel 7:8 y 7:24. Uno de los reinos sobre los cuales tendrá autoridad habrá sido revivido, por cuanto una de las cabezas que representa un reino, Apocalipsis 17:10, habrá sido sanada, Apocalipsis 13:3. Su surgimiento se producirá mediante un programa de paz y prosperidad, Daniel 8:25. Personalmente, se va a caracterizar por su gran inteligencia y su persuasión, Daniel 7:8, 7:20, 8:23, y también por su sutileza y astucia en la manera en la cual habla, negocia y trata en las naciones, Ezequiel 28:6 y Apocalipsis 17:13. Él gobernará sobre su federación de naciones con absoluta autoridad, Daniel 11:36. Se enseñará que hará su voluntad. Esta autoridad se manifestará mediante un cambio de las leyes y las costumbres, Daniel 7:25. Su principal interés estará en la fuerza y en el poder, 11,
38 del libro de Daniel. Estará en la fuerza y en el poder. 11:38 del libro de Daniel. Como cabeza del imperio confederado, hará un pacto de 7 años con Israel, Daniel 9:27, que será quebrantado después de 3 años y medio. Como las Escrituras nos muestran, en estrecha asociación con la bestia, la cabeza del imperio confederado, estará otro individuo conocido como el falso profeta, llamado por la Biblia la segunda bestia en Apocalipsis 13:11. En este pasaje hay algunos factores importantes que deben observarse. El primero es que este falso profeta es evidentemente un judío, por cuanto mientras el anticristo surge del mar, este surge de la tierra o de Palestina, Apocalipsis 13:11. Será influyente en asuntos religiosos, pues la Biblia nos dice que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero su voz no será de cordero, sino que será motivado e inspirado por Satanás. Por eso dice la Biblia que tiene apariencia de cordero, pero voz de dragón. Apocalipsis 13:11. Tendrá una autoridad delegada, la autoridad de la primera bestia, y promoverá el culto idolátrico de la primera bestia y obligará a la tierra a adorar al anticristo como Dios. Su ministerio será autentificado por señales y milagros que hará, con lo cual probablemente Israel creerá que él es el Elías que estaba profetizado que había de venir. La Biblia nos dice que tendrá éxito en engañar al mundo entero y que el culto que promoverá será un culto idolátrico. Tendrá el poder de la muerte para obligar a los hombres a adorar al anticristo y tendrá autoridad en la esfera económica para controlar todo el comercio. Tendrá una marca que establecerá su identidad para los que vivan en aquel día. Volviendo al desarrollo de los hechos, el anticristo políticamente trabajará con la Iglesia Mundial Apóstata a fin de obtener el poder mundial. Una vez que se haya establecido firmemente, estará preparado el escenario para el segundo gran periodo, el periodo del pacto. Es por esto que cuando venga el anticristo y se manifieste, al principio aparentemente traerá paz y prosperidad. Cuando el dictador surja como el príncipe que ha de venir, la Biblia nos dice que al principio de su iniciación hará un pacto con Israel por un periodo de 7 años, como está escrito en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Los detalles de este pacto no se nos dan en las Escrituras, pero todo hace suponer de que se trata de un pacto de protección. Es claro que el dictador desea poner fin a la controversia entre Israel y las naciones árabes circundantes. Usará la artimaña de establecer un protectorado para Israel y por este medio traer una cierta medida de paz y tranquilidad a la situación política de Oriente Medio. Aunque no hay indicación de que este será un periodo de completa paz, la Biblia nos dice que en ese periodo de tiempo Israel estará seguro y relativamente hablando, y se le concederán privilegios en comercio y una libertad en cuanto a paz y tranquilidad que no ha caracterizado a la nación desde que fue formada en 1948. Indudablemente, el cambio inspirará a muchos más judíos a regresar a su antigua tierra, e Israel en ese tiempo prosperará financieramente. Es en este periodo cuando será reconstruido el templo en Jerusalén, y los judíos ortodoxos renovarán el sistema mosaico de sacrificios, los cuales no se han ofrecido desde que el templo fue destruido en el año 70 por el general Tito. Esto está sobreentendido en Daniel 9:27, donde se predice que cesará el sacrificio.
y está apoyado por Daniel 12:11, que habla de la finalización de los sacrificios diarios. Por eso dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Y en Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el Consolador. Obviamente, los sacrificios no podían cesar sin haber sido reiniciados, y la reiniciación de los sacrificios requiere de un templo en Jerusalén. Nadie sabe exactamente en qué momento será reedificado el templo, pero es claro que estará en funcionamiento cuando comience este periodo de paz. Y escuchad: en el tiempo de la gran tribulación habrá un avivamiento impresionante en el pueblo de Israel, por cuanto volverá a la ley de Moisés. Es por esto que vuelven al sistema de sacrificio, del derramamiento de sangres, de ofrendas según el sistema levítico. La vuelta de Israel será a la adoración del Antiguo Testamento. Por eso dice la Biblia: profetiza, hijo de hombre, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu. Cuando cada hueso se junta con su hueso, un cuerpo humano está compuesto de 206 huesos. Y de ser huesos separados y esparcidos sobre la faz de la tierra, secos en gran manera, en su primer movimiento, que es la vuelta de los hijos de Israel a la tierra de Canaán, cada hueso se junta con su hueso, y lo que ve el profeta son esqueletos, cuerpos formados de huesos. Pero cuando profetiza, sube sobre ellos tendones, y la carne subió, y la piel subió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. En el segundo movimiento, lo que sube es carne y tendones, pero no espíritu. ¿Por qué? Porque Israel ha vuelto al sistema de sacrificios de la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés no había espíritu. En una ocasión, el Señor le dice a Moisés: voy a coger de tu espíritu y voy a derramarlo sobre 70 hombres ancianos de la nación para que te ayuden a llevar la carga. Y cuando el Señor tomó del espíritu de Moisés y lo derramó sobre los 70, había dos cerca, que estando cerca también empezaron a profetizar sin ser de los 70. Y escuchad, cuando vio Josué que esos dos que no correspondían a los 70 empezaban a profetizar, fueron donde Moisés y le dijeron: prohíbe que profetice. Y aquí una palabra de Moisés que dijo: ¿cómo voy a prohibirles profetizar? Dice: ojalá todo el pueblo de Israel fuera profeta, porque el Espíritu jamás habitó ni estuvo dentro de ellos. Todo eran ordenanzas externas, sacrificios de animales que se debían de hacer muchas veces, pues la sangre de los machos cabrios no podía quitar el pecado. Por eso la visión de Ezequiel cambia. Ya no ve miles de esqueletos de huesos formados y juntos. Ahora ve cuerpos completos de huesos, carne y tendones, pero en ellos no está el espíritu. Y no está el espíritu porque se necesita una tercera crisis para que esto suceda. Cuando está la nación de Israel en un estado de paz
y aparente prosperidad, en base al acuerdo y al pacto que el anticristo ha hecho con ellos. Sin embargo, la tranquilidad será destruida por un hecho dramático descrito en Ezequiel 38 y 39, un ataque a Israel por parte de Rusia y de sus aliados. En la profecía de Ezequiel 38 y 39 sabemos que habrá una gran confederación que se conoce como la Confederación del Norte y que estará bajo el liderazgo de uno que surgirá de la tierra de Magog, es decir, de Rusia. Aliados con Rusia estarán Irán, Persia, algunos estados árabes como Fud, que es Etiopía, Alemania y algunos pueblos asiáticos que se les distinguen con el nombre de Togarma, la actual Turquía, entre los cuales pueden incluirse también una extensa coalición de potencias asiáticas, que no es una lista exhaustiva la que acabo de decir. Se ve en Ezequiel 38:6 que dice: muchos pueblos contigo. Esta profecía de Ezequiel 38 y 39, donde Gog y Magog, es decir, la confederación rusa con aliados, que va a atacar a Israel, la Biblia nos dice que esta profecía prevé una alianza externa de potencias junto a Rusia que resistirá a Israel y al Imperio Romano restaurado en los postreros días. Los intérpretes de las Escrituras han discrepado en su análisis de este suceso y su ubicación en la cronología. Según Ezequiel 38, ocurre en un tiempo en el cual Israel está en paz y reposo, periodo que corresponde a la situación que se da después del hecho del pacto con el anticristo. Es más, el ataque es más que un asalto sobre Israel, porque desafía todo el pacto de relaciones entre el anticristo y Israel, y es, en efecto, un intento ruso, junto con sus aliados, de tomar el control político y comercial del Medio Oriente. Debido a que se trata de un ataque sorpresa, no hay un registro de ejércitos que se levanten contra los invasores. El orden resumido de los eventos será esto: Rusia hará una alianza con Persia, Etiopía, Libia, Alemania y Turquía. Por cuanto Israel parece una fácil presa, esta confederación decidirá invadir su tierra para arrebatar despojos y tomar botín. Se presentará una protesta por esta invasión, pero no será escuchada. La magnitud de esta invasión se ve en pasajes paralelos, ya que Ezequiel omite el progreso de la invasión, pero en su lugar describe la destrucción del invasor sobre los montes de Israel, como resultado no de una guerra con otros hombres, sino de la intervención divina directa mediante una convulsión de la naturaleza. Dios interviene sobrenaturalmente para salvar a su pueblo y acaba con las fuerzas invasoras en una serie de catástrofes descritas en Ezequiel 38, 18, 23. Esta guerra destruye el periodo de paz y prepara el camino para el nuevo periodo final. Este hecho no solamente acaba con la paz del periodo precedente, sino que también introduce una situación mundial dramáticamente cambiada. En aquel tiempo había un equilibrio de poderes entre el anticristo y la confederación de naciones sobre la que él gobernaba, y Rusia y las naciones alineadas con ellas. Cuando es destruido el ejército ruso y sus aliados por la intervención soberana del Señor en la tierra de Israel, el anticristo aprovecha la situación para proclamarse dictador mundial. En poco tiempo se apodera del control político, económico y religioso del mundo. Se proclama a sí mismo gobernador sobre toda raza, lengua y nación, y Daniel predice que devorará la tierra, la trillará y la despedazará. Igualmente, se apodera del poder económico de todo el mundo, y nadie puede comprar o vender sin su autorización. Daniel 7:23, Apocalipsis 13:7 y Apocalipsis 13:16 y 17.
Pero no se quedó ahí la visión del profeta Ezequiel. Ahora hay un gran ejército de personas con cada hueso con su hueso, carne, piel y tendones, pero no tienen espíritu, están muertos. Y le dice el Señor a Ezequiel: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé pues como me había mandado, y entró el espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Para que haya el tercer movimiento de Ezequiel 37, para que venga el espíritu, se necesita una tercera crisis. Y la tercera crisis es que el anticristo se quita la careta a la mitad de los 3 años y medio de la tribulación, quebrantará el pacto y de la noche a la mañana se convertirá en un depredador y perseguidor de toda la nación de Israel. Esto introduce lo que Jeremías denomina como el tiempo de angustia para Jacob. Consecuentemente con esto, en ese tiempo, cuando veáis a la abominación desoladora que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, Cristo, en Mateo 24, aconseja a Israel que huya inmediatamente a las montañas. Entonces, dijo Jesús, los que estén en Judea huya a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. El mismo templo será profanado y pondrán un ídolo del gobernador mundial en él, y a veces el mismo gobernador se sentará en el trono para ser adorado. Como dice Tesalonicenses 2:4, que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, hay unos pasajes terribles. La Biblia nos dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y esta mujer dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para estar allí y que la sustenten por 1260 días, 3 años y medio. Aquí está hablando de la nación de Israel, que cuando Satanás sea expulsado de los cielos, descenderá con gran ira a atacar a los moradores de la tierra y especialmente perseguirá a la nación de Israel, que para sobrevivir tendrá que ir al desierto. Hermanos, en medio de toda la incredulidad y dureza de corazón de Israel, Dios siempre preservó para él un remanente fiel, creyente, incluso en los peores tiempos de apostasía, persecución e indiferencia. Los 7.000 fieles que todavía quedaban en los días de Elías ilustran esta verdad. Y ese remanente de 7.000 que no han doblado su rodilla siempre ha permanecido en la historia de Israel. Desde el tiempo en el que Israel rechazó a Cristo hasta el tiempo en que Dios trate especialmente con Israel otra vez, en la semana 70, es decir, en la gran tribulación, no hay remanente de Israel. ¿Por qué?
porque la persona que cree en Cristo no es remanente israelita, sino que inmediatamente pasa a tener relación con Cristo y pasa a ser parte de la Iglesia, por el cual, desde la muerte de Jesús hasta el tiempo de la gran tribulación, no hay remanente fiel en el pueblo de Israel, porque el que se convierte pasa a ser parte de la Iglesia que le pertenece al Señor. Es por esto que para que haya remanente tiene que venir el tiempo de la gran tribulación, que la Iglesia sea arrebatada, para que en medio del pueblo duro y rebelde haya un grupo de personas que todavía no hayan doblado sus rodillas a Baal. Pablo dice claramente en Romanos 11:25 que el endurecimiento de Israel es un endurecimiento temporal. Por cuanto esta nación está ahora endurecida, Dios no puede tener un remanente dentro de la nación con la cual se han de cumplir los pactos. Porque la Biblia dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. De esta manera entendemos que todo Israel, según Romanos 11:26, se refiere no a todos en su totalidad, sino al remanente de judíos creyentes en el tiempo de la tribulación, antes de la segunda venida de Cristo. Cuando Satanás sea arrojado del cielo, él atacará a la nación de Israel con gran ferocidad, y será necesario para esta nación huir para preservarse del ataque satánico. Cuando la nación de Israel esté en su tierra después del arrebatamiento de la Iglesia, Israel como nación aún estará en incredulidad, porque incluso después del segundo movimiento o crisis, Israel se vuelve al Dios de sus padres, a la ley mosaica, pero jamás al Señor Jesucristo. Toda la semana 70 de Daniel es un periodo de preparación para la venida del Rey. Dios hará uso de diferentes medios para conducir a Israel a la salvación mediante la 70ª semana. La palabra de Dios estará disponible y podrá usarse para que aquellos judíos hambrientos y sedientos puedan escuadriñar esa palabra. El Espíritu Santo, aunque no esté morando en el interior del hombre como en el interior de la Iglesia, estará no obstante obrando y hará una gran obra de convicción e iluminación. Es en este periodo de tiempo de la tribulación donde el ministerio de los 144.000 sellados de Israel, Apocalipsis 7, y el ministerio de los 2 testigos, Apocalipsis 11, todo en un intento de llevar a la nación al arrepentimiento y a la salvación. El derramamiento de la ira de Dios tiene el propósito de llevar a los hombres al arrepentimiento, Apocalipsis 16:9. Aunque la mayoría no se arrepentirá, algunos volverán a Dios mediante estas señales. Es por esto que en la gran tribulación, israelitas y gentiles, algunos se arrepentirán y se convertirán. Se podrá concluir diciendo, pues, que la nación de Israel, que no es salva al principio de la tribulación, recibirá una multitud de testigos de varias clases para que se vuelva a Dios. Tienes que entender que la nación de Israel como tal no se convierte hasta la segunda venida de Cristo, y los 144.000 estarán ministrando como testigos sellados inmediatamente después que la Iglesia sea arrebatada. Parece pues que estos 144.000 son parte del remanente de Israel, pero no todo el remanente. Algunos maestros bíblicos creen que Pablo se está comparando a sí mismo con uno de estos testigos cuando habla de sí mismo como un abortivo. En 1 Corintios 15:8 dice que el Señor se apareció a Pedro, a los apóstoles, a 500, y dice, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Antes he dicho una verdad
y es que la nación de Israel como tal no se convierte hasta la segunda venida de Cristo. La palabra abortivo que dice Pablo significa nacer antes del tiempo debido. Pablo piensa aquí de sí mismo como de un israelita cuyo tiempo para nacer de nuevo no había llegado aún, es decir, en el sentido nacional, porque la nación de Israel se volverá a Dios en la segunda venida. Por eso dice en Mateo 23:39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero de la misma manera que antes de la segunda venida ya hay gente que se ha convertido en remanente, que se ha convertido antes de la segunda venida, así Pablo es un tipo de ellos. Por eso dice, he nacido antes de tiempo. Tenía que haber nacido después, en el tiempo de la segunda venida, pero he aquí me he convertido antes, como los 144.000. ¿Por qué? Porque soy como un abortivo. Dios se me apareció a mí. Nació antes de tiempo. De modo que su conversión era una ilustración o un ejemplo que simbolizaba al remanente convertido en la tribulación antes de la segunda venida de Cristo. Ellos son los testigos apartados de los cuales Pablo fue el prototipo. La Biblia nos dice en Apocalipsis 12 que Satanás sale con grande ira para atacar al remanente de Israel y a los santos de Dios. La actividad satánica que moviliza a las naciones en estos días las describe claramente Juan cuando dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Normalmente se ha sostenido que la batalla de Armagedón es un evento aislado que tiene lugar un poco antes de la segunda venida de Cristo en la tierra. El alcance de este movimiento en el que Dios se ocupará de los reyes de la tierra de todo el mundo no se verá a menos que nos demos cuenta que la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso no es una batalla aislada, sino más bien una campaña que se extiende desde la mitad de la gran tribulación hasta el final de esta, esto es, 3 años y medio. La palabra griega que se traduce batalla en Apocalipsis 16:14 significa una guerra o más bien una campaña, mientras que para batalla individual a veces se utiliza el término que significa combate, es otro término diferente a campaña. El uso de la palabra campaña en Apocalipsis 16 significaría que los eventos que culminan en el encuentro de Armagedón en la segunda venida de Cristo los ve Dios como una campaña eslabonada. La campaña abarca un periodo de 3 años y medio. Los participantes de esta campaña o guerra, la alineación de las naciones durante el periodo o este periodo de la tribulación, se sabe que pertenecen a 4 potencias mundiales. Primero, la Federación de las 10 naciones capitaneadas por la bestia, que constituye la forma final del gran cuarto imperio mundial, esto es, el Imperio Romano restaurado. Segundo, la Federación del Norte, Rusia y sus aliados. Tercero, los reyes del Oriente, pueblos asiáticos de más allá del Eufrates. Y cuarto, el rey del Sur, una potencia o potencias del norte de África. La cronología de los eventos es esta. Israel hace un falso pacto con la bestia y ocupa la tierra con una falsa seguridad. Debido a un deseo de despojos a expensas de una presa fácil, el rey del norte, Gog y Magog, motivado satánicamente, invade Palestina. La bestia, después de que Gog y Magog sea destruido por la intervención soberana de Dios, quebranta su pacto con Israel y ocupa la tierra. El rey del norte es destruido sobre los montes de Israel.
La tierra de Palestina es ocupada por los ejércitos de la bestia. En ese tiempo se lleva a cabo una gran coalición de naciones que forma un gobierno con la bestia. Los reyes de Oriente marchan contra los ejércitos de la bestia, evidentemente como resultado de la disolución del gobierno de Gog y Magog. Cuando las naciones de la tierra se hayan reunido alrededor de Jerusalén y del valle de Josafat, y cuando todo Israel esté en la amargura del sufrimiento perseguidos por el anticristo, y cuando estén rodeados sin posibilidad de escapar, pasará algo. ¿Y qué es lo que pasa? La terrible persecución del anticristo y sus aliados contra los israelitas que están huyendo de él para salvar sus vidas es detenida por un hecho que está en el libro de Mateo capítulo 24 verso 30. Aparecerá una señal en los cielos, la señal del Hijo del Hombre. No se nos revela cuál es la señal, pero sí el efecto que produce. ¿Os acordáis que dije que en los dos anteriores movimientos de Ezequiel 37, para que se juntara cada hueso con su hueso y para que sobre los esqueletos subiera carne, piel y tendones, se necesitaron dos crisis? Esta es la crisis que producirá el tercer movimiento. La terrible persecución del dragón contra la nación de Israel. Y cuando Israel se vea perseguida, destruida, torturada, cuando ya no tenga salida, cuando se encuentre completamente rodeada, verá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y se cumplirá el tercer movimiento, el Espíritu. Y me dijo el Señor: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, pues, como me había mandado, y entró Espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo, pasarán dos cosas. Número 1, Zacarías capítulo 12. Profecía de la palabra de Yahvé acerca de Israel. En aquel día yo pondré a Israel por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que la cargaran serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ellas. Y en aquel día Yahvé defenderá al morador de Jerusalén. El que de entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Y escuchar que aquí viene el Espíritu. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y ya no se volverán a los ritos de la ley de Moisés. Ya no volverán a los sacrificios de animales y a derramar sangre de animales para cubrir el pecado, sino que en ese tiempo, dice la Biblia, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Entonces, y solo entonces, cuando vean que viene el Señor Jesucristo en las nubes, la nación de Israel se volverá verdaderamente a Dios, y descenderá sobre ellos un espíritu de gracia y de oración. Y mirarán al que traspasaron y llorarán por él como se llora por un hijo unigénito. En aquel tiempo, dice el Señor, haré un nuevo pacto con vosotros y quitaré vuestro corazón de piedra y pondré un corazón de carne dentro de vosotros. Y escribiré los mandamientos no en piedra fría y dura, sino que escribiré mis mandamientos en la tabla de vuestro corazón. Y en el libro de Joel hay otra promesa que dice:
Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yahweh, vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca más será avergonzado. Después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Y cuándo será esto? ¿Cuándo lo harás? En el día en que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahvé, entre el remanente al cual él había llamado. En aquel tiempo aceptarán a Cristo como Mesías Rey, pues se cumplirá la palabra. Dice, por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa es dejado desierta. Y os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces se cumplirá el verso de Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y sigue el verso 11 del capítulo 37. Cuando el profeta ve, no huesos secos desperdigados, secos en gran manera, esparcidos sobre la paz del campo, sino un ejército de hombres perfectos, vivos, grande en gran manera. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos mismos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Yahvé, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar en vuestra tierra, y sabréis que yo Yahvé hablé y lo hice, dice el Señor. Y segundo, cuando aparece la señal del Hijo del Hombre en los cielos, la aparición de la señal del Hijo del Hombre hace que los ejércitos abandonen su hostilidad y lucha que tenían entre ellos para unirse y pelear contra el mismo Señor. Juan dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo y contra su ejército. ¿Y qué es lo que van a ver? Tanto Israel como el anticristo y sus ejércitos, dice el libro de Apocalipsis capítulo 19. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid.
congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra aquel que montaba a caballo y contra su ejército. Pero hermanos, la Biblia dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a todos los que habían recibido la marca y habían adorado la imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y todos los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaban de las carnes de ellos. Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán? ¿Habrá esperanza para Israel? ¿Podrán hacer algo para salir de sus sepulturas? Y conociendo Ezequiel al Dios al cual nosotros servimos, le respondió: Señor, tú lo sabes. Dios cumple sus promesas. Todo esto que hizo con Israel, no lo hizo porque Israel fuera bueno, justo y santo, sino porque el Dios que nunca miente había prometido a los padres que Dios daría a Israel su tierra, un trono, una descendencia, un linaje. Dios no miente, hermanos. Y ese Dios que durante cientos y miles de años ha estado tratando con Israel, para que Israel no se le fuera de las manos, sino para que se cumplieran todos sus maravillosos designios, es el Dios que tienes tú y que tengo yo. Él nunca va a faltar a su palabra. Pues aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Él es el Dios que no miente. Hermanos, espero que esta exposición de la palabra sencilla, torpe, os haya hecho bien, os haya producido esperanza, os haya producido ánimo. Le perteneces a Cristo, eres de Él, y estoy seguro de que todos juntos vamos a estar en el reino de los cielos, con cuerpos glorificados, adorando a este que es nuestro Dios y nuestro Cristo. Que Dios os bendiga mucho. Un abrazo, queridos hermanos.